Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí, en la USACH. ¡Atrévete! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo estreno del Chile que viene. Hoy queremos hablar de cómo tomar el control de tus finanzas, cómo ahorrar, cómo invertir y cómo alcanzar tus metas gracias justamente a ese nuevo orden. Lo queremos hacer con una de las principales influencers financieras de nuestro país, que además acaba de lanzar su segundo libro. Un aplauso para nuestra invitada, Romina Capetillo, está con nosotros. No basta con ahorrar, hay que invertir. Mira, aquí ya una barra brava, Romina, impresionante. Hacer crecer tu dinero no es una misión imposible. Para poder llegar a este punto, a esta misión que no sea imposible, vamos a hacer un recorrido por tu historia. Hoy más de 195.000 seguidores en Instagram, otros 14.000 en TikTok, todo un boom en las redes, qué duda cabe. Me gustaría saber cómo te convertiste en influencer de educación financiera. Mira, esto nace en el 2020, bueno, un poquito antes del 2020, yo trabajaba en ventas en el rubro inmobiliario y mi esposo, que trabajábamos juntos, siempre me decía, oye, Romy, siempre me daban el feedback los clientes que explicaba como en fácil estos temas tan como difíciles de inversión inmobiliaria y todo el tema. Entonces mi esposo me decía, debería empezar a subir videos. Y a mí me daba mucho pudor porque yo primero quería ser actriz. Mi camino en las ventas fue como, mientras tanto yo desarrollaba mis proyectos como actriz, que obviamente no funcionaron. Y después, y por otro lado, porque decía que no tenía la autoridad, sentía que no tenía la autoridad para hablar de este tema. Porque yo había estado súper endeudada con mi esposo también en el 2015, nos costó casi 5 años salir de ahí, que es parte de lo que cuento en mi primer libro, para justamente ordenarse y qué sé yo. Entonces yo sentía que no tenía la autoridad para hablar de estos temas. Pero bueno, pasaron cosas y en noviembre del 2019 subo mi primer video con mucha vergüenza, mucho pudor. Yo subí el video así como casi, ojalá que nadie vea este video, que nadie lo comparte, que nadie lo comenta, que nadie nada. Y empezó a pasar el efecto contrario. Las personas empezaron poco a poco a preguntar, a interiorizarse en este tema. Y cuando parte la pandemia decidí como ser un poco más constante con el contenido. Todo iba como medianamente bien, agarrando vuelo, qué sé yo, hasta que yo en un momento cuento que había estado endeudada. No recuerdo bien exactamente el contenido, pero lo expongo en Instagram y ahí fue que explotó. Y mucha gente empezó a decirme, Romy, yo estoy como tú hace 5 años, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste de las deudas? Y ahí la cuenta empezó a crecer, a agarrar mucho vuelo, además de que pasaron cosas en la pandemia, los retiros y qué sé yo, que hacían que la gente también se viera con dinero en las manos y no sabía qué hacer. Así que más o menos así fue un poco el camino súper resumido de cómo fue que la cuenta se transformó en una cuenta de querer compartir videos que a mí me hubiese gustado ver cuando yo estaba medianamente endeudada, a que hoy día ya somos una comunidad de más de 200.000 personas. Oye, ¿qué te decía en ese arranque tu hermana, actriz Lorena Capetillo, cuando tú me dices, me daba mucha vergüenza, no quería que nadie lo viera? ¿Cuál fue el input que te dio la actriz de la familia? No, ella me dijo todo el rato que le diera con todo. Es que mi familia siempre me ha visto que tengo habilidades en el mundo de las finanzas, a mí me iba muy bien cuando estaba trabajando en ventas, etcétera. Entonces mi hermana me decía como, dale con todo, porque aparte el trabajo de las redes sociales es un trabajo muy comunicacional. Entonces, de alguna manera, igual tengo que agarrar todas las herramientas que yo aprendí estudiando actuación para crear un video, grabar el video, editar el video y luego publicarlo. Entonces, no, fue 100% apañe. La Lore, con mi hermana somos mejores amigas, somos 3. Y las 3 somos mejores amigas, nos llevamos increíble. Somos las primeras fan de las otras cuando emprenden algún proyecto, en alguna idea. Estamos, no sé, la Lore va a estrenar capítulo de la teleserie y estamos todos viendo el capítulo, mi otra hermana lo mismo. Entonces, siempre mi familia, mis hermanas, mi papá siempre ha sido mi principal apoyo. Oye, mira, que es una bonita historia, sobre todo uno entiende que lo que funcionó acá es que lejos de pontificar respecto de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, es que tú te expones con tu caso en función de cómo me endeudé, estuve en el hoyo, logré salir adelante,
aquí hay algunos consejos que te puedan servir. Sí, totalmente. De hecho, la cuenta nace un poco desde esa vereda, como qué es lo que me hubiese gustado ver a mí cuando yo estaba endeudada. Porque cuando yo estaba endeudada con mi esposo, tratábamos de buscar información, esto en el año 2014, 2015, y no había nada. Y lo poco que había era súper técnico. De hecho, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un ejecutivo de cobranza y en la desesperación de no entender nada de lo que me estaba hablando, yo corto el teléfono y le digo a mi esposo, algún día yo voy a dar charlas para que la gente no se endeude. Y bueno, estoy aquí con un segundo libro, dando charlas, cursos, porque claro, era muy técnico, la forma en la que te hablaban era súper lejano. Entonces, un poco nace mi cuenta desde ese lugar, como ¿cuál hubiese sido el video que a mí me hubiese gustado ver cuando estaba en esta situación? Que me hubiese ayudado a salir de este desorden, de aprender un poco más sobre el ahorro, la inversión, y así fue naciendo esta cuenta. Mira, es interesante los datos, porque justamente según las cifras del Banco Central, 2 de cada 3 hogares chilenos tienen deudas hoy, las que en total suman más del 47% de los ingresos del país. Dentro de este panorama, las deudas educativas se encuentran entre las principales. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta enorme mochila financiera con la que cargan las familias en el país? Es un temazo porque por un lado, no hay que endeudarse, y ese es como mi lema, ¿cierto? Tratar de hacer que la deuda sea la más baja posible cuando estamos hablando de deuda de consumo. Evidentemente, si es una deuda hipotecaria, el panorama es completamente distinto. Pero en la realidad hay muchas familias que no pueden llegar a fin de mes. Y esto no tiene que ver con la cantidad de ingresos que generen, porque uno tiende a pensar que a menor ingreso, mayores son los problemas financieros. Claro, que en el fondo todo es culpa de los sueldos. Exacto, y no es así. Yo he visto personas que ganan sobre 10 millones de pesos y que están completamente quebrados y que no logran llegar a fin de mes porque su nivel de deuda llegó a tal punto que ya está completamente descontrolado. A mayor ingreso, mayor acceso al crédito tenemos también, y eso puede ser obviamente un arma de doble filo. Entonces, efectivamente, la deuda está súper presente en la vida de toda persona y creo que tiene que ver la deuda insana, ¿cierto?, con justamente que no hay educación financiera, no existe este tema, no se habla, hablar de dinero es mala educación, es tabú, ¿cierto? No es un tema que se pueda conversar en la familia, estoy hablando a modo general, hay familias que sí hablan de estos temas, pero en general no se habla. Entonces, si no hablamos de un tema que es tan cotidiano, que es parte de la vida de todas las personas, obviamente el manejo va a ser como desde la intuición, desde lo que yo creo, y desde ahí estamos mucho más expuestos a cometer errores. Qué increíble, nos falta educación financiera, educación sexual. Tanto emocional, educación cívica. Hoy día hablaba con un economista de educación tributaria. Puros temas fundamentales, digamos. Fundamental. Ahora, es muy sintomático lo que me dices, porque alguna vez en un viaje que hice a Estados Unidos, conversaba con un chileno que llevaba radicado allá muchos años, entonces ya tenía una mente un poco más gringa. Ajá. Entonces nos sentamos a conversar, tomándonos la cerveza, y me dice, oye, bueno, ¿tú cuánto ganas al año? Y yo me sentí súper ofendido, es como, nosotros no hablamos de eso. Ajá. Y claro, él en la dinámica gringa es una conversación posible, abierta y, digamos, que permite, me imagino, recabar con esos datos, llegar a algún lado, digamos. Justamente lo que acá no hacemos. Como es un secreto y tenemos poca información y poca educación al respecto, como que estamos medio atrapados. Atrapadísimos, porque el saber cuánto gana un otro a ti te permite también poner estándares de cuánto es lo que yo puedo cobrar también. De hecho, uno de los principales problemas de la gente que sale de la universidad o que está en busca de su primer trabajo es muchas veces no saber cuánto cobrar, o cuando te ponen pretensiones de renta. La gente no sabe cuánto poner. O cuando, sobre todo los que trabajan independientes, oye, ¿cuánto me cobráis, no sé, los audiovisuales, o por fotos, por un video? No sé, y no saben los primeros trabajos, y es como una de las principales desafíos a los cuales se ven enfrentados cuando entran al mundo laboral, cuando algo tan fácil se podría justamente trabajar con que haya una tabla referencial de cuánto es lo que se puede cobrar por ciertos trabajos. En Chile Actores, por ejemplo, hay una tabla referencial si haces un bolo, si eres un extra, si eres protagónico, qué sé yo. Después cada uno va manejando sus valores por experiencia y otro tipo de cosas, pero cuando entras al mercado laboral, ese tipo de conversaciones serían muy nutritivas para quienes están partiendo y también para los que están dentro, que de repente llevan cobrando lo mismo 5 años y de repente se enteran, wow, hay un colega que está cobrando un poco más y quizás mi trabajo lo vale, entonces también lo puedo aumentar. Y también, por otro lado, te permite tener temas de conversación para saber cómo se administra, cómo se gasta, dónde se invierte, cuánto ahorra, y todo eso obviamente que va a mejorar tu situación financiera. Voy a volver a tu primer libro, ese Del desorden al orden, donde justamente relatas tu vida endeudada, ¿no?
Me gustaría saber en simples pasos, ¿qué debería hacer hoy una persona que tiene deudas para llegar limpio, en azul, a fin de mes? Sí, irse del país y después volver a arrancar. No hay solución. No, lo principal es tener claridad de los números, y esto es como que suena súper obvio, que en general la gente sabe cuánto gana, sabe cuánto gasta. Te mueres la cantidad de personas que no sabe cuánto gana. Tú le preguntas, ¿cuánto ganas? No, y te dicen el líquido. Como, no, pues tú ganas un bruto, que de ahí se te descuentan las cotizaciones legales, que sale el impuesto, que quizás tienes un descuento por planilla y después te llega el líquido. Claro. Es impresionante la cantidad de personas que no sabe cuánto gana, y de ahí cuánto gasta. Mucho más es el porcentaje de personas que no sabe cuánto es lo que gasta. Y eso es clave. O sea, si yo quiero ordenar mis finanzas, quiero salir de las deudas, quiero comenzar a ahorrar e invertir, primero tengo que conocer cuál es mi situación financiera. ¿Cuánto gano y cuánto gasto Y cuánto al mes? debo. Exacto. Y ¿Cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo? Exactamente, los 3 cuánto que le digo yo, cuánto gano, cuánto gasto y cuánto debo, y eso te va a dar una panorámica de ver qué es lo que te conviene más, si tienes acceso o no tienes acceso a un crédito, a reorganizar tus deudas, a ahorrar, a invertir. Eso es lo que te permite a ti tomar decisiones en base a tu contexto, porque esto es un tema personal, las decisiones financieras son personales, entonces lo que a ti te convenga quizás a mí no, o sí, claro. no tenemos idea, y por eso es tan importante la educación financiera. A ver, ya, me gustó. Los 3 cuántos. Cuando ya tengo sobre la mesa los 3 cuántos, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, cuando ya tienes claro, ahí es armar una estrategia. En mi caso, por ejemplo, yo le debía a 9 acreedores, entre bancos, casas comerciales, etcétera, y lo que yo tuve que ir a hacer fue ir a negociar directamente con cada uno de ellos, porque no calificaba para la renegociación. En Chile tú puedes renegociar las deudas de manera gratuita a través de la Superir, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y ellos se encargan de ser intermediario tuyo para reorganizar estas deudas con los bancos a una tasa muy baja, con un plazo muy conveniente para que las cuotas queden bajas también. Perfecto. Yo eso no lo pude hacer porque en ese tiempo te pedían que no emitieras boletas de honorario y yo emitía boletas de honorario. Eso ahora la ley lo cambió. Ahora, aunque emitas boletas de honorario, igual puedes renegociar. Entonces ahí tú tienes que ver si te conviene ir uno a uno o haces la renegociación directamente con la Superir, o hay personas que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tengo un montón de deudas, pero tengo un terreno que puedo vender o tengo un auto que puedo vender y ahí puedo hacer. Entonces es importante ir viendo qué estrategias voy a tomar en base a mi situación, mis posibilidades, mi contexto. Y en paralelo es ir aprendiendo a gestionar tu dinero. O sea, si me entran 100, no puedo gastar 110. Y suena súper obvio, pero las tarjetas de crédito, las líneas de crédito nos permiten gastar más de lo que ganamos. Claro. Y ese es uno de los principales problemas de las personas, que gastamos más de lo que ganamos. Entonces, después de hacer esta revisión y negociar, en paralelo, preocuparte de gastar menos de lo que ganas, y siempre dejar una parte al ahorro, porque en los imprevistos uno va a necesitar plata extra, y en vez de salir a pedirle plata al banco, mejor te pides plata a ti mismo, que es más barata. ¿Qué porcentaje del sueldo tú recomiendas ahorrar? Mira, hay una recomendación con esta fórmula que se trajo de Estados Unidos, de un método de Estados Unidos, que son 50-30-20, que es gastar en tus gastos básicos los sí o sí de todos los meses, los que no puedes escapar, ¿cierto? El arriendo, la mercadería, qué sé yo. El 50% de tus ingresos debiese cubrir esos gastos básicos. Después un 30% para tus gastos personales, que es salir a comer, comprarte ropa, los momentos de ocio, qué sé yo. Y dejar un 20% para el ahorro y la inversión. Ese es un ideal. ¿Y por qué digo que es un ideal? Porque la práctica es diferente. Hay personas que tienen gastos básicos de un 70%, etc. Más allá del porcentaje, ideal que llegues al 10% del ahorro. Pero más allá del porcentaje, lo importante es comenzar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que dicen como, no, el 10% es demasiado lejano, el 20% imposible, nunca voy a llegar a ese estándar, entonces mejor me compro el sushi, no ahorro nada, ¿cachai? Entiendo, o sea, en el fondo es un ejercicio. Exacto. Es como el lunes parto en el gimnasio. Exactamente. El asunto es, no basta con la inscripción, hay que ir. Exactamente. En el ahorro es lo mismo, aunque sea el 2% de tu sueldo, hay que partir. Hay que comenzar con algo, porque el secreto del ahorro es que es un hábito. Por lo tanto, si yo no lo repito todo el tiempo, no lo voy a incorporar y por ende va a ser cada vez más difícil. Y porque además tiene que ser a largo plazo. Es como, no sé, ya yo quiero bajar de peso y para eso tengo que comer sano, ¿cierto? Entonces voy a hacer una dieta súper estricta.
que probablemente la voy a poder sostener 3 semanas, pero después me voy a estar pegando el medio atracón de una hamburguesa con papas fritas porque no es sostenible a largo plazo. Esto pasa con lo mismo. Si yo me pongo una meta demasiado alta para ahorrar rápido lo que yo quiero ahorrar, claro, el primer mes voy a ahorrar un monto importante, entre comillas, y el tercero ya voy a estar guateando y después voy a estar retirando la plata y no voy a cumplir con el objetivo. Entonces, tiene que ser un monto, da lo mismo cual sea. Hoy día puedes ahorrar desde 1.000 pesos en cualquier banco. Cualquiera te permite aperturar un fondo mutuo con 1.000 pesos. El monto que sea, pero que lo repliques todos los meses. Ese es el secreto. Si son 5.000, 5.000 todos los meses, ¿cachai? ¿Fondo mutuo o depósito a plazo? Ambos. Es que son objetivos distintos. El depósito a plazo es un instrumento conservador que busca justamente proteger el dinero, conservar el dinero, que pierda el menor valor posible en ese periodo de tiempo, pero es para corto plazo, no es un instrumento para el largo plazo, no es para hacer crecer tu dinero y volverte millonario, es simplemente hacer que tu dinero pierda el menor valor posible, que ojalá vaya acorde a la inflación. Perfecto. Y el fondo mutuo, si bien hay distintos niveles de riesgo, también están los más conservadores, que ganas poquito, pero mucho más estable. Son instrumentos más líquidos también. Por ejemplo, no sé, yo necesito la plata la próxima semana, pero en vez de dejarlo en mi cuenta, lo dejo en un fondo mutuo, claro. qué sé yo. Y si no, también tienes las alternativas de mayor riesgo, que ahí sí ya están enfocados más a largo plazo, donde yo busco un mayor retorno asumiendo un mayor riesgo también. La matemática es así, digamos, o sea, mayor rentabilidad, mayor riesgo. En general tiende a ser así. O sea, si alguien quiere encontrar una oportunidad de bajo riesgo y ganar mucha plata, si te ofrecen eso, lo hablábamos fuera de micrófono, ojo ahí porque el mercado no se comporta así. Si eso no existe, eso es por lo general una estafa. Exactamente. O sea, si yo quiero un mayor retorno, tengo que entender que también voy a tener que asumir un poco más de riesgo. Puede darse, como también no, pero en general, si nosotros vemos los gráficos de los instrumentos en la historia, tienden a comportarse así también. Me gustaría volver a un tema que estábamos conversando recién para reforzarlo, porque esto que te decía yo respecto de los sueldos, ¿no? ¿No tenemos cultura para administrar nuestros recursos o todo es culpa de los sueldos bajos? No, no hay cultura. De hecho, el otro día hablaba con una persona que trabaja haciendo el aseo en la casa de un amigo. Hablaba con este amigo que tiene esta persona que le va a hacer el aseo, que cobra por día, su sueldo probablemente no supera los 800.000 pesos entre todos los pitutos que hace, ¿cierto? Pero esa persona, además de que no tiene un sueldo estable, ¿cierto? Y que su sueldo podría estar dentro de los sueldos más bajos de nuestro país, tiene 2 propiedades y tiene ahorros y jamás se endeuda en Navidades porque logra administrar sus ingresos de tal manera que le ha permitido, por ejemplo, tener el subsidio después de haberse comprado un terreno y con eso, con el tiempo, construido una casa y qué sé yo. Y eso, más allá de la cantidad de dinero que genera, es cómo lo administra. Ese es el gran secreto. O sea, si hay personas que, de hecho, mucha gente cae en este loop de cuando gane más plata, voy a resolver mis temas financieros. Y gana más plata y no resuelve sus temas financieros. Entonces, la deuda es una consecuencia. Hay que trabajar siempre la causa, que es lo que no me está permitiendo llegar a fin de mes, que me tengo que endeudar. Dejamos afuera inmediatamente a toda la gente que por temas de salud, por estafa, por otro tipo de cosas que ya se escapan efectivamente de sus manos, se tuvo que endeudar. Esa es la excepción. Claro. La regla es que la gente no administra bien su dinero porque nunca nadie nos enseñó. No, heavy, porque claro, uno tiende siempre a culpar el ítem sueldo y no pasa por ahí. Pone en jaque algo que siempre termina siendo el argumento perfecto. Totalmente, y además porque nosotros somos de una generación de mucho consumo. Bueno, nuestros papás, de ahí para abajo, de donde llega la tarjeta de crédito. O sea, nuestros abuelos, ponte tú, no tenían tarjeta de crédito, ¿cierto? O no tuvieron en su época productiva de trabajo. Claro. Entonces tú le preguntas a tu abuela, estoy segura que, y no segura, los números lo dicen, eran mucho más ahorradores que nosotros. ¿Cachai? La gente puede decir, no, es que el coste de vida. No, porque había una cultura de ahorro y todos tenían la cajita del banco, del ahorro, la alcancía y era parte de la cultura de esa manera puedo comprar mi casa propia, ¿cierto? Después llegan las tarjetas de crédito que hacen que aumente el consumo. No estoy demonizando la tarjeta, me encanta la tarjeta de crédito, pero efectivamente cambian las prioridades. Y porque efectivamente cuando es bien utilizada, el cliente puede obtener muchos beneficios de ahí. Totalmente. Si es que la sabe utilizar de forma inteligente. Totalmente.
Exactamente, y de hecho te ayuda a crear historial crediticio, que va a ser lo que van a mirar cuando te presten para un crédito hipotecario. Entonces, es una tremenda herramienta, pero efectivamente cambian las prioridades y eso hace que entonces de repente nos veamos atrapados en la tarjeta de crédito, en la facturación, que ya no la puedo pagar y así empieza a crecer esta bolita de nieve. Claro, una gran herramienta, pero que si no sabes utilizarla se puede convertir en un enorme riesgo. Ajá, totalmente. Sí. Oye, Romina, a ver, te quiero llevar a temas más macro, ¿no? Porque existe un grupo de la sociedad que comienza cada vez más a desconfiar del Estado, apostando, por ejemplo, por la baja de impuestos, un poco lo que hemos visto en Argentina con la campaña de Milei, que decir lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump. ¿Cómo ves este Chile más individualista, este Chile que desconfía justamente del Estado y plantea que hay que reducirlo a su máxima expresión? Mira, hoy día justamente estaba en conversación con un economista que sabe mucho del mundo tributario, que es especializado en tributación, y hablamos un poco de la falta de educación tributaria, que tiene que ver también con la educación financiera, que no tenemos, ¿cierto? Entonces, si yo no pago impuestos, yo de partida no tengo conciencia que pago impuestos. O sea, todos pagamos impuestos porque todos consumimos algo y ese algo tiene un 19% de impuesto que es el IVA, ¿cierto? Claro. Desde ahí. Pero si yo no hago mi declaración renta, que es lo que se hace en abril de todos los años, entonces yo creo que no estoy pagando impuestos y por ende me desligo del tema. Ya no tengo conciencia de eso. La cantidad de personas que pagan impuestos imagínate que sobre el 70% de los chilenos no paga impuesto a la renta porque queda exento. Entonces tenemos un 30% menos que sí paga y que son solo ellos los que podrían llegar a tener alguna conciencia de lo que es pagar impuestos. Y luego de eso tenemos lo que es la conciencia del gasto. Ok, yo pago impuestos y ¿qué pasa con esos impuestos? Hay mucha gente que dice que por estar por sobre una X cantidad de renta, entonces paga impuestos, pero no recibe ningún beneficio. Claro. No, todos recibimos beneficios. La calle por la que caminas se pagó con impuestos, la luminaria por la que tú vas pasando y se prende una luz en la noche también se paga con impuestos, etcétera. Entonces, yo creo que no se trata de subir o bajar impuestos, esos son temas obviamente que lo ven los expertos de qué es lo que se necesita. Hoy día estamos justamente en una conversación de reforma tributaria, sino en cómo educar sobre este tema a la misma sociedad para que finalmente, más allá del debate que subir o bajar, sino cuánto sabemos de cómo es pagar impuestos, qué significa pagar impuestos y cuáles también son los beneficios que yo recibo como ciudadana del pago de impuestos que yo hago. A mí me pasa que centrar la discusión, claro, en otra vereda, que son veredas que tienen que verlo los expertos, ¿cierto? Más que la educación, y soy súper insistente en el tema de la educación porque es la parte que a mí me gusta, creo que es ahí donde se tiene que centrar para los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Los comunes y corrientes, digo, como nosotros, que no estamos ahí metidos ni en el Congreso ni en la moneda, pero sí todos los días estamos tratando de resolver nuestros temas y que evidentemente, pase lo que pase, igual nos va a impactar nuestro bolsillo. ¿Qué tanto temor, lejanía o miedo siente la gente con el concepto, la palabra de invertir? Porque hemos hablado harto de ahorro. ¿Qué pasa cuando ese ahorro se convierte en una inversión? Y te lo pregunto porque justamente este libro, que se titula No basta con ahorrar, ahora hay que invertir, hacer crecer el dinero, no es una misión imposible o increíble. Quiero saber qué tan difícil es saltar ese charco. Es súper difícil y pasan dos cosas. Por un lado, volviendo a nuestros papás, ¿tú le preguntabas a tus papás alguna vez si invertían tus papás? Creo que sí, pero tampoco creo que hayamos tenido esa conversación. Claro, entonces... Lo sé porque alguna vez, no sé, mi viejo me comentó, no, y cuando era joven hice una pega y durante mucho tiempo ahorré y logré comprar la casa o un departamento, no Claro. sé. Claro, como que era muy limitada las posibilidades de inversión. Yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, ¿y ti nunca se te ocurrió comprar acciones, no sé, tomar una PB, algo? Me dijo, no, es que eso era para, en verdad, la gente que tenía plata. O sea, para claro. comprar acciones tú tenías que tener un capital de $10,000, $20,000, y eso no hace tantos años. Antes de pandemia, pre-pandemia, eso eran los desde que te pedían para invertir en acciones, ¿cierto? Entonces mi papá me decía, a lo más yo alguna vez pensaba en comprar dólares. O sea, como su máxima inversión que podía pensar, visualizar dentro de sus posibilidades. Y te hablaba de esa conversación que uno tiene con tu viejo cuando te dice como, hijo, luego de tantos años terminé claro. de pagar la casa. Como, sí, pues claro. Y esa era la inversión, la casa propia. Exacto, ¿cachai? Entonces efectivamente las barreras de entrada eran grandes y era una limitante para quien quería invertir. Eso hoy día, post pandemia, con la tecnología, con la llegada de nuevas empresas que han hecho que puedas literal invertir desde $5 en la bolsa de Estados Unidos a 2 clics
de tu teléfono, digamos, eso obviamente hace que el acceso sea mucho más fácil. O sea, todos podemos hacer un logo de Wall Street a dos Todos. clics. Todos podemos hacer un logo de Wall Street. Entonces, claro, por un lado estaba el acceso, que antes no había, pero hoy día sí está. Y por otro lado está la desinformación, que muchas veces caemos en esto, no, es que yo conocí a un tío, un amigo que perdió toda la plata, ¿cierto? Claro. Como que siempre hay una especie de que al invertir puedes perder todo tu dinero. Bueno, hay muchos instrumentos de inversión que tienes muy bajas probabilidades de perder todo tu dinero y de hecho, estadísticamente, si inviertes por más de 20 años en el S&P 500, que es un índice de Estados Unidos que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sobre 10 años, ni siquiera 20 años, sobre 10 años, si inviertes sobre 10 años en ese índice, las probabilidades de ganar son sobre 94%, de ganar dinero. O sea, Wow. Las probabilidades de perder son un 6%. Te estás restando de invertir en un instrumento que tiene históricamente una rentabilidad promedio anual de un 7-10%, porque alguna vez escuchaste que alguien perdió plata. Entonces, existen instrumentos donde no se pierde plata o donde las probabilidades de perder son muy bajas y las personas, claro, se restan por la desinformación finalmente. Esos tips están en este nuevo libro. Sí, están en ese nuevo libro. De hecho, por ejemplo, el S&P 500 lo vuelvo a nombrar porque es como, yo le digo, es una maravilla, porque piensa que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, empresas que todos conocemos, Apple, Google, Meta, todos conocemos a esas empresas, ¿cierto? Las 500. Y que uno dice, a estos mal no les va, digamos. No les va a ir, y si te va mal y te sacan del índice y meten a otro, bueno, tu inversión también saca a esa empresa y mete a la otra empresa. O sea, siempre vas a tener a las 500 empresas más top de Estados Unidos. Ahora dime, ¿qué probabilidades hay de que las 500 empresas les vaya pésimo al mismo tiempo y que hagan todas? Bajísimo. Bajísima. Y si ocurre es porque ya cayó un meteorito y claramente tu inversión no vale nada. Claro, una hecatombe, digamos, cinematográfica. Sí, o sea, no, claramente tu inversión va a ser prioridad 1000. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo funciona, y por eso la repetitiva, la educación financiera, cuando tú empiezas a entender cómo funciona, vas perdiendo los miedos y eso va a hacer que te den más ganas de invertir porque vas a saber lo que estás haciendo. Hay un dicho en inversiones que dice, invierte en lo que te permita dormir tranquilo. ¿Y qué te permite dormir tranquilo? Saber lo que estás haciendo. 100%. Tal cual. ¿Cuáles son los principales mitos sobre la inversión? Bueno, yo diría que primero que necesito mucho dinero. Antes sí, hoy día no. Hoy día con 1.000 pesos puedes aperturar un fondo mutuo, hoy día con $5 puedes invertir en la bolsa de Estados Unidos, hoy día puedes... $5, que como 5 luquitas. 5 lucas. Un café de esta cadena conocida de cafés. Ese café, claro, incluso le agrega 5 más, un muffin, Ajá. el café y el muffin, y eres un lobo de Wall Street. Exactamente. Hoy día puedes invertir Ahora, si le metí un rollo de canela ahí, ya no, una cosa de loco. millonario. No, pero increíble, así de bajo el... Así de bajo. También hoy día, por ejemplo, puedes comprar fracciones de departamentos Ya. desde 100 lucas. Como ¿cachai? el water, digamos, y la... Por ejemplo, entre todos Y el nosotros vamos a guardapolvo. comprar un departamento, entonces todos somos dueños de un pedacito de ese departamento, cada uno proporcional en base a lo que puso, ¿cachai? Pero hoy día lo puedes hacer desde 100.000 pesos, porque la tecnología, las nuevas empresas que están, las nuevas startups que les llaman, están trayendo innovación. Hoy día puedes invertir en varias pymes al mismo tiempo, a través de un token, ¿cachai? Entonces, hoy día ya no necesitas ser millonario para invertir. Claramente, con $5 no te vas a hacer millonario, ¿cachai? Pero una cosa es querer ser millonario a través de la inversión, que en general los millonarios no se han hecho millonarios con sus inversiones, sino que con su empresa. Y por otro lado es, ¿puedo o no puedo invertir? De que se puede, se puede. Y lo importante es comenzar porque mientras antes, mejor, voy a ir aprendiendo, etc. Y otro mito importante es que tengo que tener mucho conocimiento, como que casi haber estudiado ingeniería en finanzas, convenciones, en inversiones, no sé qué. Y no, yo estudié actuación, trabajé algunos años en el mercado financiero, conozco mucha gente que tiene carreras nada que ver y que aprende porque es algo que, o sea, yo siempre he creído que todos podemos aprender todo lo que se nos explique en fácil. Efectivamente, si te lo explican en complicado, se te va a hacer difícil aprender. Si te lo explican en fácil, y no es que tienes que estar mirando un gráfico todo el día tampoco. Eso también como que uno cree que tiene que tener 5 pantallas, ¿cachai? Y estar mirando cómo sube y baja el dólar. No, no es necesario. Hay inversiones que son pasivas, que tú solamente escoges dónde quieres invertir, cuánto dinero y el riesgo que quieres asumir. Y el resto lo hace la administradora. ¿Cómo romper el secretismo este del que hablábamos? Que el chileno no habla de plata, que hablar de plata es mala educación, desubicado. Sí, yo creo que, bueno, si tienes hijos, rompe el hielo tú con tus hijos. La otra vez conversaba con una persona que me dijo, nunca supe cuánto ganaba mi mamá.
Nunca supo Esa cuánto onda. ganaba su mamá porque no podía hacer tema, ¿cachai? Claro. Y eso, pues si somos papás o si tenemos hijos o niños cerca de nuestro, hablemos de esos temas, enseñémosles que la plata no es infinita, que se administra, que hay que aprender a gastarla, que es el principal principio, digamos, como de cuando uno genera aprender a gastarla. Y con amigos conversemos estos temas, si al final somos todos adultos, todos reciben sueldo a final de mes, y qué mejor que entre gente que se conoce, ver cómo lo están haciendo y ver también si algo me conviene o no tomarlo para mejorar justamente mi finanza. Romina, hoy sabemos que los influencers financieros están en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero. Este organismo, cito textual, pretenden rayar la cancha para un segmento de ellos, los que entregan consejos de inversión. Hablan de dibujar la línea entre lo que es una recomendación de inversión, educación financiera y publicidad. Explican en la CMF que no es tan fácil ese rayado de cancha. De hecho, lo hablábamos fuera de micrófono. Esto todavía no tiene reglas muy claras. Pero hablemos de este tema, ¿no? Cuando uno se expone a las redes sociales y donde se puede encontrar con un influencer financiero que te está recomendando algo según tú, pero la verdad es que detrás de eso hay un pago publicitario, digamos, y muchas veces quizás esa persona ni siquiera sabe lo que está promocionando. Sí, es una línea súper delgada porque también cuando uno va adquiriendo comunidad, independiente de quieras o no quieras, vas a ir agarrando una especie de liderazgo, ¿cierto? Dentro de esa comunidad. Y lo que tú digas efectivamente va a ser considerado más que lo que digan otras personas que no tienen este liderazgo de comunidad. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad. A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo digo, no sé, conocen el APB y les cuento el APB, bla, 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 y de repente me escribe alguien, Romy, como tú recomendaste el APB, entonces yo tomé un APB y es como, no he recomendado el APB, hice un video sobre qué es el APB. Entonces esa es, por ejemplo, en la línea delgada de la que habla la CMF, que por mucho que mi intención haya sido educar, hay personas que lo toman literal como una recomendación cuando uno habla de un tema en específico. Entonces se está revisando y efectivamente hay que determinar bien qué es cada cosa, publicidad, educación y recomendación. Y a mí me gusta mucho que exista esta regulación porque cuida el mercado, y todo lo que cuida el mercado, simplemente el resultado va a ser crecimiento. O sea, si hay un mercado cuidado, va a haber un crecimiento tanto en la educación financiera, en que haya más asesores regulados por la CMF, que eso obviamente potencia y mejora también el mercado financiero. Entonces, a mí me parece súper bien. Creo que es importante que los que tenemos grandes comunidades seamos responsables también de lo que decimos, porque efectivamente, por mucho que uno haga el disclaimer, esto no es una recomendación de inversión, igual las personas están escuchando y de igual forma van a tomar más nuestro consejo, aunque no sea consejo directo, que el consejo de otra persona. Bueno, hay un caso de hace un tiempo ya, pero me parece gráfico ponerlo en la mesa. Tiene que ver con este ex integrante del docu-reality Perla, Cristóbal Romero, no sé si lo recuerdan. Él hizo noticia por ser acusado de estafar por 200 millones de pesos a varias personas. Trabajaba justamente como influencer financiero, entiendo, en el área de los bitcoins, criptomonedas, en fin. ¿Qué consejos para quienes nos están viendo son claves para evitar estafas o inversiones truchas? Sí, bueno, lo principal es entender que el mercado funciona medianamente similar en las categorías de instrumentos de inversión. Entonces, por ejemplo, si todos me ofrecen un 2 y de repente llega alguien a ofrecerte un 5, ¿por qué te está ofreciendo un 5? Eso es súper importante. Yo siempre digo, si los grandes bancos, grandes corredores de bolsa, grandes exchanges, justamente del mundo de las criptomonedas, no te ofrecen grandes rentabilidades más allá de lo que se puede ofrecer, que de partida nadie te puede garantizar una rentabilidad partiendo desde esa base, pero sí hay estimaciones. Entonces, si las grandes empresas no lo hacen, ¿por qué una empresa que está recién partiendo podría tener la espalda económica de ofrecerte algo así? Sospechoso. Es sospechoso. Siempre hay que pensar que tu inversión, ¿cuál es la espalda también económica? ¿Cuál es el patrimonio de esa administradora de fondos, de esa corredora de bolsa? Toda esa información tú la puedes revisar en la página de la CMF, justamente. Entonces, eso es lo primero. Nadie te puede de partida garantizar rentabilidades, y segundo, cuando está por sobre lo que uno puede encontrar en el mercado, ojo ahí, ojo, porque si no, todos ofrecerían grandes rentabilidades. Entonces hay que tener ojo con eso. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando tu inversión depende del ingreso de otras personas. Tipo, cuando se junten los 10
inversionistas, entonces ahí recién va a funcionar la inversión o depende de que entre uno para que te pague a ti, etcétera, porque eso habla justamente de un sistema piramidal. O sea, probablemente con el que entra le voy a pagar al que se va. Y eso es peligroso porque la inversión no está sujeta en algún activo, sino que de plata que entre. Por ende, también eso es importante. Y lo tercero es que condicionen, que tu inversión esté condicionada, tipo, para rescatar tu ganancia tienes que pagarme la comisión o no puedes sacar tu dinero por X cantidad de días, sacando los depósitos a plazo que funcionan así, digamos. El resto de las inversiones no debes estar condicionada a algo, tu inversión. Entonces, ahí con esas tres cosas, ahí tenemos 3 banderas rojas, decir como, ay, parece que esto no está muy bien. Seguimos en las red flags y vuelvo al caso de Cristóbal Romero. Él en su defensa, porque entiendo que esto se está investigando, ¿no? Dijo que él también había sido estafado, dando a entender que es una especie de publicidad encubierta la recomendación que él estaba haciendo. Independiente de la investigación, hablemos de cuando se trata de aquello. Alguien que te está recomendando algo, pero en realidad lo está publicitando y no hay garantías detrás de esa recomendación. Claro, bueno, ahí es donde se desmarca la recomendación de la publicidad, ¿cierto? Si yo trabajo para un banco X y hago una publicidad para el banco X, lo primero que yo tengo que hacer en el posteo que yo hago, en la historia que yo subo, lo que sea, que poner que efectivamente es una publicidad a través de mis redes sociales. Eso está normado y eso está normado para todos, más allá de los influencers de finanzas. Para todos los influencers, cada vez que tú hagas publicidad tienes que poner hashtag publicidad, cosa de que la persona sepa que es publicidad propiamente tal. Y por otro lado, efectivamente, hay muchas veces que uno hace un video publicitario y uno gana su dinero de lo que vale tu publicidad, pero no ganas por el producto, el servicio que estás ofreciendo, por las ventas, por ejemplo, de eso. Por lo tanto, uno pasa a ser una especie como de rostro de esa marca, pero no responsable de lo que esa marca haga. Efectivamente, claro, al parecer, yo desconozco bien los detalles del caso de él, pero al parecer efectivamente él hacía contenido como embajador de esta empresa, pero también la empresa estaba a su nombre, entonces creo que hay ahí toda una parte investigativa que falta un poco aclarar cómo funcionaba, y ahí también para las personas como que están pensando en invertir, primero conocer quiénes son los dueños de la empresa donde yo voy a poner mi dinero. Es tu dinero. Es tu plata, tú eres responsable de eso. Entonces tienes que saber quiénes son los representantes legales de esa empresa, porque el día de mañana pasa algo, ¿a quién le alegas? Claro. Las empresas de inversión que están reguladas por la CMF, que yo les recomiendo invertir en esas empresas y no en otras, esta empresa no estaba regulada por la CMF, las que están reguladas por la CMF, tú tienes toda la información de esa empresa, el patrimonio, quiénes son los representantes legales, y que además te aseguras de que cumplen con toda la regulación que exige la CMF para operar. Entonces, también esa es otro tip. Invierte siempre en empresas que estén reguladas. Y hoy día, por la ley FinTech, todas las empresas de cripto, la mayoría, se está regulando justamente para, lo que te decía, cuidar el mercado también. Romina, en algún minuto se habló de crisis económica, también se ha hablado de desaceleración económica, grandes capitales que no están invirtiendo. Lo cierto es que uno lo puede ver así como en el día a día, los amigos, los cercanos que tienen pymes, cómo la cosa se ha constreñido muchísimo, ¿no? ¿Cómo ves tú, que tienes una mirada más experta, el estado actual de la economía en Chile? O sea, claramente las cifras muestran que no estamos en los momentos ideales, ¿cierto? No se ha logrado llegar a cumplir ciertos hitos importantes que eran para la economía de nuestro país. Se espera con mucha esperanza que el próximo año sea un año mejor, y finalmente yo creo que esto nos conviene a todos. O sea, si hay más inversión, hay más trabajo, y si hay más trabajo hay más gente ganando sueldo, si hay más gente ganando sueldo hay más consumo, y empieza a ocurrir este círculo virtuoso. El problema es cuando, claro, se estanca, se recortan presupuestos importantes. El otro día estaba viendo el tema de la cultura, ¿cierto? Se recorta la cultura, que entendemos que no es una prioridad cuando estamos en tiempos de vacas flacas, pero también, pucha, que es importante la cultura para un país. Entonces, lo ideal es que esté todo bien siempre para que se pueda disfrutar de todo, ¿cierto? De la misma economía, de la cultura, de que el comercio mejore. Más del 90% de las empresas en nuestro país son MIPYME, entonces evidentemente que les pega fuertemente, y el 46%, si no me equivoco, de los puestos de trabajo proviene de las MIPYME. Entonces no es un número así nomás, somos un país súper emprendedor, y que efectivamente cuando estamos en momentos de ¿cómo se llama?,
estancamiento económico les pega fuerte. Y detrás de una pyme o de una MIPYME hay una familia, ¿cierto? Hay hogares completos que subsisten gracias a estos negocios. Entonces, esperemos que el próximo año, y todo indica que debe ir un poco mejor. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Hablemos de las pensiones chilenas, un problema que la verdad ningún gobierno ha podido darle respuesta, ponerle el cascabel al gato en buen chileno. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que están ahí a punto de jubilarse y que quieren ordenarse porque sus sueldos inevitablemente van a bajar? Es un temazo. Piensa que el promedio de pensión de las personas que cotizan 30 años o más, en el caso de los hombres, de 430.000 pesos y en el caso de las mujeres de 300 y tantos mil pesos. Es bajísimo. O sea, ¿qué hace una persona con esa cantidad de plata? Muy poco. Es súper bajo. Y son dos temas, porque por un lado están las pensiones bajas. Estamos todos de acuerdo que lo son, pero por otro lado está el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Chile salió dentro de los 10 mejores en el mundo, porque no es un mal sistema. El problema es que el sistema no conversa con los sueldos y con la cantidad de dinero que se ahorra para una pensión. Y eso nos estamos enterando ahora porque nosotros vemos a nuestros papás, que fueron la primera camada, digamos, de estos que empezaron a cotizar hace 30, 35 años atrás. Entonces nosotros nos estamos enterando que efectivamente el ahorro es poco, los sueldos son bajos, entonces no funciona, ¿cierto? Y quedamos con pensiones bajas. ¿Y qué es lo que pasa? La gente muchas tienen que seguir trabajando, se pensionan. Conozco toda esta cantidad de personas que se pensiona y que sigue trabajando, unas por gusto y otras porque en verdad su versión no da. Entonces, efectivamente, es súper importante antes de pensionarse hacer un plan. Ok, voy a seguir viviendo en el mismo lugar donde vivo. Es súper penca lo que estoy diciendo, porque uno no tendría que bajar su estilo de vida, menos cuando uno pensiona. O sea, como que lo ideal, uno dice, bueno, terminé de trabajar 40 años y ahora me gustaría disfrutar mi vida, ojalá en el mismo lugar donde yo vivía antes, en el barrio donde me desenvolví durante muchos años, pero lamentablemente la realidad a veces no te permite que así sea. Es una gran paradoja, si la palabra jubilación viene de júbilo. Exacto. Y es justamente lo que no se produce, es todo lo contrario. Todo lo contrario, hay más soledad. Cuando la gente jubila, deja de trabajar, deja de tener contacto con sus familiares, los hijos ya crecieron, cada uno con su vida, es más solo, por lo tanto hay mucha también depresión en los adultos mayores. Entonces, antes de jubilar, revisar cuál va a ser tu plan económico y personal, y desde ahí tomar decisiones, ver si con mi jubilación me alcanza, si no voy a tener que ir a vivirme a otro lado, voy a tener que seguir trabajando, porque efectivamente con la pensión no da. Y los que estamos en la edad laboral, en nuestra época productiva, nosotros que somos jóvenes, muy jóvenes, preocuparnos del futuro. Si más adelante se arregla y hay una reforma de pensiones que hace que esto sea maravilloso, genial. Pero mientras tanto hacernos cargo de nuestro futuro, vamos a ser nosotros los que después vamos a estar en esa situación, y hay que preocuparse del futuro y ver cómo lo vas a hacer también cuando vayas a jubilar. ¿Qué mirada tienes del CAE? Mira, me pasa que dos cosas. Yo entiendo perfecto que si te prestan plata la tienes que devolver y con alguna ganancia. No hay ningún banco que va a ser de fundación. O sea, el banco es un banco, no una fundación. Entonces, si el banco te presta plata, obviamente que se la vas a tener que devolver pagando el interés que corresponda. Yo creo que el gran error que hubo acá es que, y que lo sé de primera fuente, porque tengo compañeras que estudiaron actuación con el CAE, y actuación, más encima, por último, una carrera más rentable, pero que no tenían idea de lo que estaban firmando. O sea, si hoy día no hay educación financiera, llévalo hace 15 años atrás esta cuestión. Entonces, no tenían idea que estaban firmando. Entonces, por un lado, hubo mucha desinformación. O sea, firmaban ellas, ni siquiera sus papás, ellas firmaban, que no estaban estudiando. Por lo tanto, o sea, el único deber de un estudiante para mí debiese ser estudiar, ¿cachai? Entonces firmaban ella, mucha desinformación, y por otro lado también el aprovechamiento. A pesar de que sea educación, igual estaba el negocio detrás, que yo insisto, entiendo que hay un negocio, tiene que haber un negocio detrás, porque no es una fundación, no es el deber de los bancos regalar educación o capital para la educación, pero también creo que los intereses en un principio, después se fueron ajustando, eran tremendamente excesivos. Entonces, claro, un cabro salía de la universidad y se daba cuenta que debía una casa y que no podía adelantar cuotas y que había un montón de cosas que no podía hacer ilimitantes. Entonces, en la práctica se vio que y se sintió como un negocio más que como una ayuda para realmente las personas estudiar y sacar su título profesional.
Ese es el diagnóstico de lo que le tocó vivir a toda una generación. Hoy se está intentando empujar el fin al CAE con un nuevo modelo que ha sido noticia que hemos discutido acá en el programa. ¿Cómo miras aquello? Yo creo que es importante hacer lo que se tenga que hacer para que esto un poco comience de cero, pero es muy poco probable que se condone la deuda del CAE porque es mucha plata. Y porque también no sería justo para quienes también pagaron. Hay personas que siguen pagando hasta el día de hoy religiosamente y no se han atrasado, entonces ¿qué pasa también con ese tipo de personas? Yo encuentro que la propuesta, que no recuerdo su nombre, sus siglas, me parece que está buena, que se puede aplicar, pero también otra cosa es con guitarra y obviamente lo veremos en la práctica si funciona o no funciona. Pero hay que darle una vuelta, hay que buscar una solución, la que menos duela económicamente y para también, digamos, emocionalmente para los que ya pagaron, pero no es un modelo que a mi gusto personal debiese permanecer para las futuras generaciones. Ese nuevo modelo es el FES. Es el FES. ¿Estás de acuerdo con la idea de que la banca salga de la ecuación? No, yo creo que porque cada uno debiese tener el poder de decidir dónde y cómo tomar las condiciones del crédito. Pero sí creo que es importante y la responsabilidad también recae justamente, o desde mi vereda, para los bancos de ¿cómo se llama? De educar y de explicar en simple este tipo de productos para aquellos que se van a meter en un crédito que va a terminar pagando con lo que hablábamos, no sé, una casa que hoy día una carrera profesional, ¿cuánto cuesta al mes? 500.000 pesos claro. Aproximadamente, o sea, son 5 millones al año, estudiaste 5 años, son 25 millones de pesos, eso súmale a los intereses, claro que podríamos estar acercándonos a una casa. Entonces, creo que falta que la información sea clara, que existan las condiciones también entregadas de manera correcta para quienes vayan a tomar el crédito, pero siempre creo que es importante que hayan alternativas, que cada persona decida qué es lo que quiere hacer. Si el problema cuando no hay alternativa es complicado. Entonces, que hayan alternativas que sean lo menos abusivas posibles, entendiendo que obviamente igual es un negocio y que las personas entiendan lo que están haciendo. Pregunta difícil, Romina Capetillo, si de ti dependiera, ¿cuánto debiese ascender el sueldo mínimo en Chile? Oye, la pregunta difícil. Yo creo que, mira, basándonos en el sueldo promedio y la media, ¿cierto? El sueldo promedio en Chile hoy día está cerca de los 860.000 pesos. Sería ese un ideal, ¿cierto? Ahora, para mí mi ideal es como en los países ya sin mega desarrollados que no hay sueldo mínimo, ¿cierto? Como que no existe este concepto porque te pagan por lo que merece tu trabajo, qué sé yo. Y la media de nuestro país son 500 y tantos mil pesos, entonces yo creo que el ideal sería que, claro, llegara lo más cercano al promedio. El problema es que si uno se pega saltos tan altos a un sueldo mínimo, por ejemplo, que fue lo que pasó, ¿verdad?, con de 300, fue escalando hasta que llegamos a 500, que el fantasma de la inflación. De la inflación y aparte las empresas, pues cómo sostienen ese aumento de sueldo, ¿cierto? Ellos tienen que hacerse cargo no tan solo de esos 500 bases, sino que de las imposiciones, etcétera. Entonces, todo tiene que ir gradual para que duela lo menos posible y resienta lo menos posible a todos los que conforman este sistema. Claro, que el sistema pueda absorberlo y sostenerlo. Exacto, porque la idea es que justamente se pueda sostener, no hacer quebrar empresas por subir el sueldo mínimo, porque si quiebra la empresa no van a haber trabajadores ganando el sueldo mínimo, ¿cachai? Oye, ha estado muy buena esta conversación. Les quiero contar que el próximo domingo 15 de diciembre se lleva a cabo el 7º Planeta de Autores Fest. Es un evento que es gratuito y que justamente va a acoger a 15 autores nacionales en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ahí estamos viendo el afiche con varios de los expositores, varios de los escritores que van a estar ahí. Mira, ahí veo Jaime Silva, Alberto Fuguet, Jorge Selume y nuestra invitada de hoy, Romina Capetillo. A las 19:55 vas a estar presentando No basta con ahorrar, hay que invertir. Vas a estar firmando libros, todo esto ahí en la plaza central del GAM para que puedas hacer tú también la invitación. Sí, voy a estar ahí en el GAM este domingo. La entrada es completamente gratis. Pueden ir con amigos, con niños, con familia, con quien quieran. La idea es que puedan participar del conversatorio que va a ser a las 19 horas y después la firma del libro a las 19:55 por ahí para que nos podamos conocer, conversar un poco más de este tema, que deje de ser un tema tabú y aprovechar ahí también de firmar los libros. Panorama entonces para el fin de semana. Sí, panorama. Va a estar bien
entretenido. Todo el día domingo, solo que la parte más importante es cuando voy yo, a las 7. El resto son solo de teloneros. No, mentira. Van a estar todos muy buenos. Oye, Romina, ¿cómo ves el Chile que viene? Y a mí me encanta Chile. Soy una fan de mi país. Encuentro que somos un país bacán para emprender, somos un país bacán como sociedad. Nos creemos muy poco el cuento. Cuando uno empieza a ver números de afuera, empieza a ver las condiciones de afuera y los mismos de afuera que han llegado a nuestro país, nos han dicho como los chilenos no saben lo que tienen. Y somos puro oro tanto en creatividad, tanto en negocios, en un montón de cosas. Entonces somos súper trabajadores, somos buenos para pagar deuda, aunque crean que no. Somos buenos para pagar las deudas. Buenos pagadores, es el concepto. Ajá, entonces hay mucho potencial y creo que la mentalidad al chileno le juega muy en contra de no creerse el cuento y de chaquetear para el lado. No, pero y eso que entre talla, que es divertido, a mí me encanta el humor de Chile, somos el mejor país de Chile. Pero efectivamente esas dos cosas a veces yo siento que nos juegan en contra, pero somos súper capaces, hay mucho potencial en nuestro país y creo que tenemos que empezar a darle ese espacio que merecemos. Romina Capetillo, muchas gracias por conversar hoy día en el Chile que viene. Y aquí está, no basta con ahorrar, hay que invertir, hacer crecer tu dinero. No es una misión imposible, editado por Planeta, ya en librerías hace aproximadamente un mes. Te pasaste, Romy, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a ti por la invitación, por haber conversado de manera tan entretenida estos temas que a mí me encantan y feliz de que las personas que queden con dudas pueden llegar a mi Instagram también a poder resolverlas. ¿Podemos poner el Instagram de la Romina acá abajo? Va a estar dando vuelta. Muy bien. Bueno, debe tener más seguidores que nosotros la Romina a esta altura, ¿no? Sin duda. Hay que invertir. Cuídense mucho. Hasta la próxima.